Muy bien, pues vamos a comenzar con esta entrevista. La entrevista tiene la intención de generar un poco más de difusión de información acerca de lo que es el acompañamiento y práctica de usos terapéuticos de algunas plantas, de algunas sustancias, de algunas plantas y herramientas que apoyan a algunas personas a generar algún cambio. Aquí me encuentro con Rogelio Guerrero, que es administrativo de Casa CIS, me parece. ¿Me puedes platicar un poco más sobre eso? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu papel dentro de Casa CIS y qué es lo que hace? Sí, con mucho gusto. Mira, yo me dedico desde hace 4 años a una industria totalmente independiente a la terapia y el uso de plantas. Yo me dedico a los servicios caninos, veterinarias, servicios para perritos, etcétera. Ujú. Mi trabajo como de tiempo completo, mi emprendimiento. Paralelo a esto, nosotros en un espacio que tenemos en la ciudad de Monterrey, comenzamos un proyecto con el fin de ayudar a las personas en sus procesos de recuperación de adicciones con acompañamiento guiado por, se podría llamar una especie como de alianzas, pero no me encanta esa palabra, con diferentes terapeutas de Monterrey. Entonces, cómo funciona es, pues, existen diferentes psicólogos y psiquiatras que, incluso chamanes, que no necesariamente son psicólogos o psiquiatras, que tienen su pacientela y cuando ellos van a llevar a cabo una ceremonia, pues necesitan un espacio para poder eh, invitar a las personas, estar tranquilos y nosotros proporcionamos ese espacio y me ha tocado a mí asistir a bastantes de estas ceremonias con diferentes plantas que van desde las plantas no psicoactivas, como lo es el cacao, la, ceremonias de incluso en temazcales o cuestiones de prácticas de yoga y meditación, hasta ceremonias con plantas medicinales ancestrales, que pues hemos tenido la fortuna de compartir diferentes plantas como es sapito, ayahuasca, psilocibina, y siempre he hecho con un contexto curativo en la búsqueda de la sanación, la recuperación, el autoexploración y nunca con un fin recreativo, ni de diversión, y todo el discurso de los psiconautas, la realidad es que nosotros no lo apoyamos. O sea, aquí la gente no viene a ver, a estar en una fiesta, vienen a Entiendo. trabajar sus traumas y las heridas. Entiendo. ¿Y qué es lo que sucede cuando alguien consume este diferente tipo de plantas? ¿Qué sucede dentro de la persona? Pues mira, mucha gente ha tratado de poner esa pregunta, articularla, y es algo complicado, pero creo que voy a hacer mi mejor intento. Lo, Hablemos de la ayahuasca, ¿no? La ayahuasca es una planta cuyo ingrediente activo es la dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina es una molécula endógena, es decir, que todos los seres humanos tenemos la capacidad de producirla y sin embargo dentro de nuestro sistema existe un inhibidor de esta molécula que se llama monoaminoxidācido. El monoaminoxidācido lo que hace es que se come la dimetiltriptamina. Entonces es muy curioso cómo hace miles y miles de años en la región del Amazonas nace una combinación, una bebida, una solución, que combina la cocción de dos plantas, una raíz y una planta. La raíz contiene un inhibidor de monoaminoxidācido. Esto hace que tu cuerpo durante una sesión de 4 a 6 horas no sea capaz de comerse o combatir o eliminar de manera instantánea la dimetiltriptamina. Y Okay. entonces puedes experimentar lo que es tener una, Sam Harris lo dice como una experiencia espiritual masiva. El autor Rick Strassman escribió un libro que se llama DMT, la molécula del espíritu, y en este libro él hace una serie de experimentos en Arizona, Nuevo México, en donde le administra DMT, no vía oral, sino una inyección de DMT a una muestra de pacientes, y se queda sorprendido porque muchísimos de estos pacientes vienen y reportan lo mismo, que es, oye, tuve una experiencia espiritual que no puedo, fue algo más real que la realidad. Eso es algo, una constante, ¿no? Es algo como hiper real. Y, Sí. y se relaciona con la sedación o de cierta manera como el que se duerma el neocórtex, ¿no? Nuestro hemisferio izquierdo, que tiene la capacidad, o más bien la localización del ego,
nuestra habilidad matemática, nuestra habilidad verbal, operaciones rápidas. Entonces, es como si de cierta manera se durmiera el procesador y te permitiera ver todo el hardware que está atrás de la computadora, que es el cerebro humano. Y eso es algo que puede ser profundamente transformador. Hay gente que lleva batallando con adicciones 10, 15, 20, 30 años y las adicciones van desde un rango de no pueden dejar de fumar cigarro hasta tienen un problema de cocaína o de cristal o algún opioide muy fuerte. Y en una sola sesión, no quiero decir que están curados, pero sí están liberados, porque pueden ver el origen de estas adicciones. Para mí las adicciones son como la punta del iceberg y realmente lo que tú no puedes ver es toda la fractura espiritual, psicológica que tienes que sostiene esa punta del iceberg, y eso es lo que te permite ver precisamente una medicina como la ayahuasca. Entiendo. Es muy interesante. Ahorita igual iré analizando una serie de preguntas que seguramente se irán conectando unas con otras, tienen algunas cosas en común. Y de cualquier manera me gustaría preguntar a qué se le denomina, a lo mejor en un contexto un poco más recreativo, como comentabas, y que sucede mucho en este tipo de espacios en donde generalmente se ocupan más con estos fines estas sustancias. ¿A qué se le denomina un mal viaje y qué es lo que causa esto, algunos de los factores que influyen que la persona tenga una experiencia demasiado desagradable con algunas de estas plantas? Es una muy buena pregunta y yo creo que es el principal miedo de cualquier persona que está buscando, está contemplando tener una experiencia psicodélica. El mal viaje es una experiencia que se puede traducir como la resistencia del ego a soltar, ¿no? Entonces, tú tienes un mal viaje y que es Stan Grof quien dice que no existen los malos viajes, simplemente son experiencias. Curiosamente, cuando existen los malos viajes, tú a la postre le preguntas a la persona, después de 1, 2, 3 años, que en resultado tuvo esa experiencia en su vida, y pues muchas veces un mal viaje, o lo que denominamos como el bad trip, tiene una experiencia muy positiva. El mal viaje, en mi opinión, ocurre cuando nosotros estamos aferrados y no queremos soltar. ¿Qué significa soltar? Soltar es como entregarte a la experiencia. Tú vas, te sientas, cierras los ojos, estás en silencio, estás en una meditación y en ese universo que es tu ser, con los ojos cerrados, empiezan a manifestarse pensamientos, empiezan a manifestarse ideas que te pueden producir un cierto miedo. Entonces, tú no quieres enfrentar esas ideas y te volteas de esas ideas y tratas de huir de lo que también es conocido como la serpiente o el jaguar. Y entonces, en ese acto de estar corriendo del trabajo que tu ser te está presentando, Sí. experimentas un mal viaje, porque ese miedo se multiplica, se puede convertir en un verdadero infierno de 2, 3, 4 horas. Y la gente puede tener un brote psicótico, que no es otra cosa que el querer desesperadamente acabar con algo que tu cuerpo necesita procesar, ¿no? Algo que te dicen todos los chamanes y algo que debes de tener muy consciente cuando entres en una experiencia psicodélica es que la frase esta que dice, va a pasar, va a pasar, va a pasar, se va a acabar, es una experiencia que tiene un tiempo finito. El problema es que esos estados de conciencia pueden ser tan intensos y tan reales que 5 o 10 segundos en ese brote psicótico puede parecer una eternidad. Entonces eso es un mal viaje, puede ser una experiencia bastante, bastante aterradora, pero que te repito, a la hora que tú estás en ese mal viaje y que decides dejar ir, es impresionante cómo puedes pasar de el infierno al cielo en un segundo, como si el lugar más oscuro del infierno es donde se albergara la luz más brillante del cielo. Y eso es algo que a mí siempre me ha parecido muy interesante. El investigador y científico Terence McKenna menciona que si tú alguna vez te encuentras en un mal viaje, trates de, uno, no bajar la cabeza, no estar así como cabizbajo, y la segunda es, no sé cómo se llama en español, pero con la canción, con la música que esté, respiras y haces este sonido como de tararear. Y esto oxigena el cerebro y también te puede ayudar en salir de ese estado. Sí, sí, entiendo. Es muy interesante y esto, como te comentaba, se relaciona con la siguiente pregunta, que es con qué tan importante y qué tan necesario es un acompañante. En este caso, como me comentabas, puede ser un psiquiatra, puede ser un chamán, puede ser alguna persona que acompañe durante el proceso digamos que de esta ceremonia,
práctica para que la persona pueda tener un beneficio sobre estas herramientas. Es súper importante. O sea, yo no te recomendaría jamás hacer salvo que estés hablando con una persona súper experimentada y con todo eso tiene su riesgo, el tomar o ingerir algún psicodélico, entiéndase psilocibina, LSD, incluso ayahuasca, sin el acompañamiento de una persona que nuevamente, o sea, puede ser un chamán con toda la experiencia y que padre si tienes acceso a esto, es altamente recomendable, pero justo escuché un podcast de Sam Harris con James Fadiman. James Fadiman es una autoridad en la investigación de los psicodélicos para el tratamiento de adicciones. Ajá. También es líder en el tema de microdosis. Y Fadiman le dice que en Holanda hay anuncios en la calle que es un trip sitter. Un trip sitter es una persona que va a tu casa y te acompaña para que tú tengas esta experiencia y te cobra por estar ahí presente contigo. Y lo que necesitas es una persona que esté en un estado de ayuda, porque existen veces en cuando pues, entras en un jaguar o en una experiencia retadora y el mero hecho de tener una persona cerca, sentir su calor humano, incluso saber que estás en el mismo cuarto y que ahí hay alguien más, puede ser la diferencia entre entrar en un bad trip de 4 horas o salir rápidamente de este. Claro, sí, entiendo. Y en este caso también me comentabas que trabajabas con psiquiatras, ¿también ejercen este apoyo? ¿Perdón? ¿Los psiquiatras con los que trabajas también ejercen este acompañamiento? Pues mira, ha habido diferentes casos. Como tal, no me ha tocado que los psiquiatras sea el chamán que acompaña, pero sí me ha tocado que los psiquiatras refieran a sus pacientes. Okay. Y luego me preguntan a mí, oye, ¿cuándo hay ceremonia de X o de Y? Y pues yo les digo, va a haber en tal fecha. Y hablo con el chamán y le digo, hay una persona que quiere asistir. Y pues como todo, tienes que tener una cierta cautela, sobre todo con el cuadro clínico, y buscar estar pisando el terreno más seguro posible. Y en mi experiencia, lo más importante es que tú estés haciendo eso porque tú estás convencido de que quieres hacer eso. No porque te lo recomendaron, no porque un amigo te está insistiendo, no porque yo no me atrevo a recomendarle a alguien una experiencia psicodélica. Es algo tan intenso que puede develar una manifestación de algo tan impactante para esta persona que recomendarlo se me hace sumamente inapropiado. Se me hace una... Ahora, que si la persona investiga y la persona siente esta especie de llamado a hacer una ceremonia, entonces, por supuesto que las puertas están abiertas y para mí esa es una precondición, ¿no? Que sea por voluntad propia. Y la segunda parte, y eso aliviana o ayuda en un porcentaje muy alto de los casos, porque sí veo que las personas que han tenido las experiencias más duras, a lo mejor no estaban del 100% convencidos que debían de estar ahí. Y entonces a media experiencia entra la duda de qué estoy haciendo aquí, y ya me volví loco, ya me drogaron, pues todas estas ideas que pueden venir durante esas 4 horas, ¿no? Claro, sí, entiendo. Es una identificación que tienen con los pensamientos que hace que generen estos círculos viciosos. Y más allá de cualquier prejuicio moral que pueda existir en cuanto al consumo de alguna sustancia, y igual lo comentábamos hace un momento, en los fines recreativos, que existe y a tu perspectiva consideras que ¿qué es el uso responsable y consumo responsable de estas sustancias? ¿Cómo podrías diferir entre un uso responsable y un uso que no es adecuado y que es irresponsable, no tanto por alguna cosa externa, sino para la misma persona? Pues te tienes que poder contestar la pregunta más importante que es, ¿no? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Por qué lo haces? Y de cierta manera yo veo que la misma sustancia se puede usar para 2 cosas, para evadir tu realidad, para huir de algún problema o de alguna situación, Claro. o para potenciar tu realidad. Yo creo que esa es la línea que marca la responsabilidad, ¿no? El por qué estás sentado ahí, qué quieres lograr con esa experiencia. Entonces, no sé, se me vino a la mente ahorita que me estabas preguntando esto sobre algo que yo veo como muy diferente de las plantas medicinales a la industria de la marihuana, del cannabis, y a la industria farmacéutica, el opioide. Y es que en el caso muy particular de los psicodélicos, hay quien con una toma, 2 tomas o 3 tomas, ya no necesita más tomas, ¿no? O sea, Alan Watts dice, si te llegó el mensaje, cuelga el teléfono. Ya no necesitas andar buscándole.
ve al mundo, integra ese mensaje y comienza a hacer los cambios en tu vida que te van a marcar el camino para seguir evolucionando. Y si vuelves a sentir el llamado de tener una ceremonia, entonces tú sabes cuándo es y puedes volver a tener una llamada, una conversación con Dios, una audiencia con lo divino. Pero estar cada semana, semana tras semana, tras semana, tras semana, asistiendo a ceremonias, en mi opinión, es puede llegar a ser otra forma de evadir la realidad, ¿no? Esta práctica constante de estar en medicina, pues para mí la opinión que yo tengo es que la medicina o la ceremonia realmente empieza cuando se termina. O sea, tú vas a una ceremonia, dura 5 horas, se acaba la ceremonia, o 6, o un día, lo que sea, se termina la ceremonia y entonces empieza la verdadera ceremonia, que es la ceremonia de la vida, que es la ceremonia de integrar este conocimiento en tu práctica diaria. Claro. Y no es fácil porque se te puede venir un aura como celestial aquí arriba de la cabeza unos días después de la ceremonia, pero esa se va borrando y a la vuelta de unas semanas quedas con la integración del conocimiento de la experiencia, pero ya sin este afterglow de la ceremonia. Entonces es ahí donde tú tienes que tener la fortaleza espiritual y el coraje para integrar esto en una disciplina, en una forma de vida. Sí. Y a diferencia del opio y de la marihuana, yo creo que esa es la particularidad. O sea, la razón por la que la industria farmacéutica y todos los derivados del opio valen trillones de dólares en el mercado, en la bolsa, y son pues, empresas transnacionales, conglomerados enormes, es porque la gente está enganchada a estos antidepresivos, la gente está enganchada a estos calmantes, y sí. Siguen compra y se venden como tic-tacs. En el caso de la marihuana, yo creo que algo similar sucede con la explotación. A lo mejor la marihuana es una industria que no vale trillones, pero sí vale billones. Y en el caso de los psicodélicos, yo creo que están tomándose las medidas necesarias para que pues, grandes hombres como Rick Doblin en Estados Unidos, que precede la organización de MAPS, que es el Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, han estado empujando para incluir la psilocibina y otras sustancias como ayuda en el tratamiento psiquiátrico, psicológico de pacientes. Pero el contexto en el que van a administrar estos medicamentos es sumamente diferente. Yo no veo que alguien esté comprando psilocibina para estar tomando, menos de que estemos hablando de microdosis, pero para que esté tomando durante toda su vida, o que se venda el LSD así en el Super 7 o en el Oxxo. Simplemente creo que necesitan del acompañamiento profesional, y que esta es una herramienta para el psicólogo, psiquiatra o la persona que con la experiencia acompaña a las personas. No debe de ser como dispensaries, así como en Colorado comprar gomitas de marihuana. Creo que sí. Eso es importante recalcarlo. Entonces, si tú ves el opio como una industria trillonaria, la marihuana como una industria billonaria y los psicodélicos como una industria millonaria, en ese sentido, tratando de ponerle una escala al beneficio económico que pueden tener las entidades del comercio de estas sustancias. Entonces yo creo que por eso pues los grandes farmacéuticos dicen, pues no va a dejar tanta lana, la gente los toma y ya no necesita seguir tomándolos, y funcionan a la primera, pues entonces no le metas esto, porque ¿qué vamos a hacer con todo esto que nos ha representado un enorme negocio durante muchísimos años, ¿no? Sí, aquí lo importante y lo que podríamos como sintetizar es no generar esta capitalización digamos que de estas mismas herramientas, y pues no generar que estas prácticas, estas industrias tampoco sean una dependencia para las personas. Por ahí podríamos sacar esos 2 puntos importantes, ¿no? Sí, pues bueno, o sea, mi comentario es, entre más rápido se regule y se apoye, es mucho mejor. Sin embargo, yo no veo que vayan a hacerse pues los imperios y fortunas que se hicieron con el opio. Claro. Y en los 60s hubo una corriente que trató de empujar muy fuerte, pero con un mensaje un tanto nihilista, el uso de los psicodélicos, ¿no? Y era Ken Kesey, tiene un libro buenísimo, Tom Wolfe, que se llama The Electric Kool-Aid Acid Test. Básicamente, pues eran un grupo de chavos que se subieron a un camión, lo pintaron de todos los colores posibles y se fueron por todo Estados Unidos con un garrafón de jugo de naranja y LSD, y estaban predicando el que la gente tome estos medicamentos en ese contexto no medicamento, estas drogas, porque en ese contexto que se estaban dando en fiestas y en conciertos, con un eslogan un tanto
oye, pues tú nada más conéctate a esta medicina y deja todas tus responsabilidades y avienta el mundo por una barca. Timothy Leary también era parte de este movimiento y se conocía como el counterculture. El counterculture fue aplastado por el gobierno americano en los 60s y Timothy Leary fue declarado el hombre más peligroso en la faz de la Tierra. Así, con eso te digo todo. Entonces, se puso un alto al estudio y al avance de todas estas medicinas. Fue muy limitado durante los 70s, 80s y 90s. Básicamente hay una laguna en el descubrimiento de los beneficios que esto puede tener para la psicología y la mente humana. Y a raíz de trabajos como Dublin con el MAPS y de mucha gente que está convencida de que estas plantas pueden, de cierta manera, salvar a la humanidad y darle al mundo de las adicciones una herramienta para combatir esta tormenta tan grande que es la dependencia de sustancias, sí, y ayudar muchísimo con gente que ha tenido eventos traumáticos, pues vuelve a nacer una ola de estudio, y esta ola de estudio ya no trae este mensaje nihilista, este mensaje de valemadrismo, de tú drogate y manda a todos a la chingada. Ya no lo están compartiendo de esa manera. Veo un mensaje mucho más responsable, sí, veo un mensaje que ya no está siendo aplastado, al revés, está siendo empujado para la legalización, y lo han logrado en un par de estados de Estados Unidos. Entonces, creo que el término renacimiento psicodélico es apropiado para lo que estamos viviendo hoy en el 2022. Sí, perfecto. Muy bien, pues básicamente esas son las preguntas que tenía intención de generar en esta entrevista. Creo que es algo muy, muy interesante y pues que requiere muchísimo estudio todavía detrás para no dejar muchas cosas al aire, muchas cosas a la superstición y prejuicios. Entonces, te agradezco mucho tu tiempo, Rogelio. Terminamos la entrevista y ahorita...